Cuando pienso en Hector Lombard, lo primero que me viene a la mente es la imponente aura que lo rodeaba. Era un luchador que no solo se hacía notar por su físico, sino por la presencia que proyectaba, capaz de intimidar a cualquiera antes de que sonara la campana. Como él mismo dijo de otros, mira a un tipo, mira su físico, mira su récord y de repente se sienten intimidados y han perdido la pelea antes de entrar a la jaula. Su llegada a la UFC fue esperada con gran expectativa, y muchos se preguntaban si podría replicar su éxito en otras promociones. Sin embargo, lo que parecía ser el comienzo de una era de dominación rápidamente se convirtió en una historia de decepción. La UFC apostó fuerte por él, ofreciendo un contrato garantizado de $400.000, el más grande para un prospecto en la historia de la organización. Lo proclamaron el peso medio más peligroso del planeta, pero estaban equivocados, totalmente equivocados. Hector Lombard llegó a la UFC con un impresionante récord de 31-2-1, múltiples knockouts en su haber y un cinturón de campeón de Bellator. Pero, como sabemos, los números en el papel no lanzan golpes, y el hombre que fue contratado como una superestrella pronto se convirtió en un recordatorio de lo que sucede cuando las expectativas eclipsan la realidad. Los inicios de una leyenda. La historia de Hector Lombard comenzó en Cuba, donde la vida nunca fue fácil, especialmente bajo el régimen de Castro. Desde una edad temprana, se vio obligado a abrirse camino a base de determinación y disciplina. Entrenaba judo con la devoción de un atleta que sabía que su futuro dependía de ello. Horas en el tatami, perfeccionando lanzamientos y agarres antes incluso de la pubertad. A los 22 años, ya había representado a Cuba en los Juegos Olímpicos de Sydney 2000 en la división de peso ligero. Aunque no volvió con medalla, el mundo ya lo había notado. En un momento crucial de su vida, decidió desertar mientras estaba en Australia, después de los Juegos. Hizo la llamada decisiva, no iba a regresar. Se estableció en Gold Coast, Australia, donde conoció a su futura esposa, aprendió inglés a la fuerza y comenzó a entrenar con kickboxers de élite como Nathan Corbett. Además, se adentró en el jiu-jitsu brasileño, obteniendo su cinturón negro bajo Marcus Conan Silveira en tan solo 5 años. Rápidamente comenzó a hacer olas en diversas promociones, acumulando una racha impresionante de 24 victorias consecutivas, noqueando a sus oponentes con su combinación de judo de calibre olímpico y una potencia asombrosa. Recuerdo que sus peleas generalmente no pasaban del primer asalto. Si lo hacían, no era por elección, sino por supervivencia. Combinaba un judo de calibre olímpico con una potencia descomunal que dejaba a sus oponentes. Sus lanzamientos parecían suplexes de lucha libre profesional, y su ground and pound era implacable. Tipos como Brian Eversole, Art Santore, Joe Doersen y Jesse Taylor fueron todos aplastados. La era Bellator y la expectación de la UFC. Finalmente, en 2009, firmó con Bellator y rápidamente se convirtió en una máquina de knockouts y un espectáculo andante. Ganó el torneo inaugural de peso medio y se aferró al título como un perro a un hueso, defendiendo con éxito su cinturón y acumulando un impresionante récord de 8-0 en la promoción. 6 de esas victorias fueron por finalización, con 5 knockouts. Su tiempo promedio de pelea era de poco menos de 8 minutos y fue conocido por el knockout más rápido en la historia de Bellator, un impresionante J. Silva en solo 6 segundos. Desmanteló a Alexander Shlemenko para defender su título y aplastó a muchos otros en combates sin título. La comunidad de MMA lo apodó el Coco de las 185 libras y los medios de comunicación no tardaron en tildarlo como el mejor peso medio que no estaba en la UFC. El promotor de Bellator, Bjorn Rebney, lo llamó el mejor peso medio que no está en la UFC. Sin embargo, la UFC no podía ignorar su éxito por mucho tiempo. A principios de 2012, Lombard se convirtió en un agente libre, y todas las principales promociones querían un pedazo de él. Dana White, el presidente de la UFC, hizo pública su alabanza, llamándolo el peso medio más peligroso del mundo. Incluso se reportó que White dijo: me gusta mucho. Las negociaciones se intensificaron. Se sabía que Bellator tenía derechos de igualación, pero seamos honestos, nunca iban a superar la oferta de la UFC. Hubo batallas legales y comunicados de prensa de un lado a otro.
Finalmente, Lombard firmó el contrato que le garantizaba $400,000, solo por presentarse, un monto inaudito para un debutante. Los ojos estaban puestos en él, y la presión era inmensa. La UFC lo promocionó como una futura estrella, imaginando un bulldozer arrasando la división, vendiendo entradas, noqueando oponentes y preparando una épica pelea con Anderson Silva. Esta no era solo una exageración, era una inversión pública. Pero al octágono no le importan los contratos. El declive en la UFC, la realidad choca con la expectación. Su debut fue contra Tim Boetsch en UFC 149. Un evento que prometía coronarlo como una nueva estrella. Sin embargo, desde el primer asalto, algo no encajaba. Lombard no mostró la explosividad y la presión que se esperaban de él. En lugar de eso, se vio rígido y lento, mientras Boetsch circulaba y conectaba jabs, frustrándolo. Como un analista lo describió, Boetsch se mantuvo justo fuera de su alcance, frustró a Lombard que nunca se activó. Al final de la pelea, Lombard perdió por decisión dividida en lo que se consideró una de las peleas más aburridas del año. La decepción fue evidente y la comunidad de MMA no tardó en cuestionar la inversión de la UFC. Los comentarios en redes sociales se iluminaron con mensajes como $400,000 por eso. Incluso Dana White parecía desconcertado y aunque intentó defenderlo diciendo que fue una mala noche, las excusas comenzaron a fluir. Falta de actividad, nervios del octágono y el cambio de oponente de última hora. Lombard prometió que nunca volvería a suceder, revisando su dieta y entrenamiento. La UFC le dio otra oportunidad en UFC 166 contra Nate Marquardt, y esta vez cumplió. En un impresionante knockout en solo 1 minuto y 48 segundos, Lombard finalmente mostró el potencial que todos esperaban. Por primera vez en la UFC, parecía el destructor que se les había prometido a los fans. Sin embargo, las esperanzas de una contienda por el título pronto se desvanecieron. La siguiente pelea contra Jake Shields fue una victoria por decisión clara, sin una finalización, lo que continuó levantando cejas sobre su capacidad para mantener el ritmo. La falta de finalizaciones y la incapacidad para mantener el ritmo comenzaron a ser evidentes, aunque sus críticos se callaron temporalmente. Pero las esperanzas eran una falsa esperanza que se desvanecería rápidamente. En UFC Fight Night 85 contra Neil Magny, Lombard empezó fuerte, pero su cardio lo traicionó y la pelea terminó en una derrota por TKO. Las mismas debilidades que habían sido cuestionadas antes se presentaron nuevamente y no había forma de ignorarlas. El estilo de Lombard, basado en presión y explosión, funcionó en Bellator, pero en la UFC los oponentes eran más inteligentes. Lo mantenían a distancia, sobrevivían a la embestida inicial y lo arrastraban a aguas profundas. A los 34 años, con un tanque de gasolina agotado y sin un plan B, su fuerza bruta no fue suficiente. El golpe final y el legado. El golpe final llegó cuando, tras su victoria sobre Josh Burkman a principios de 2015, dio positivo por desetiltestosterona, un esteroide anabólico. La pelea fue anulada, lo que resultó en una suspensión de 1 año y una multa de casi $70.5. Este revés no solo afectó su carrera, sino que también manchó su reputación. La UFC se echó atrás y la decepción entre los aficionados creció. Los fans rodaron los ojos. Con razón, era explosivo. Su nueva división no lo arregló, su corte de peso no lo salvó y la prueba de drogas aplastó la poca esperanza que quedaba. Al final, la carrera de Héctor Lombard en la UFC se convirtió en un ejemplo de lo que sucede cuando las expectativas superan la realidad. Con un récord de 3 victorias y 8 derrotas con un no contest en 12 peleas, su historia es una lección sobre las apuestas en el mundo de las MMA. Aunque comenzó con una gran promesa y un contrato impresionante, Lombard nunca cumplió con la inversión que la UFC había realizado en él. Dana White incluso admitió que pagaron de más. Su trayectoria nos recuerda que el éxito en el deporte no se basa solo en habilidades físicas o logros previos, sino en la capacidad de adaptarse y superar las adversidades. La historia de Lombard es un monumento a lo que puede suceder cuando se ignoran las señales de advertencia y se permite que la exageración guíe las decisiones. Los red flags
estaban por todas partes. 34 años, al debutar, pasado el pico atlético, cardio cuestionado, juego sin evolucionar y sospechas de esteroides. La UFC compró un currículum, pero no estudiaron el material. Así, la UFC aprendió de su experiencia con Lombard, reevaluando cómo evalúan a los nuevos fichajes y asegurándose de que el próximo gran prospecto no solo sea una promesa, sino también un competidor capaz de sostenerse en el más alto nivel. Se le llamó un efecto Lombard. Cada gran fichaje después de él vino con más cautela, más investigación y un enfoque de esperar y ver. El bar se elevó y la correa se acortó para los prospectos. Después de la UFC, Lombard nunca se recuperó realmente. Saltó entre promociones más pequeñas como Eagle FC, BKFC, Groda e incluso participó en peleas a puño limpio en almacenes. Hubo victorias esporádicas, pero también descalificaciones y golpes ilegales. La habilidad aún brillaba a ratos, pero el aura se había desvanecido. El tipo, una vez apodado el peso medio más temible del mundo, se convirtió en un chiste, el rostro de lo que sucede cuando el potencial se queda en potencial. Su colapso no fue solo sobre un luchador, fue sobre la exploración, la evaluación y la toma de decisiones al más alto nivel de las MMA. Forzó a la UFC a repensar los contratos y demostró que un historial olímpico, una racha de knockouts y abdominales marcados no garantizan el éxito cuando las luces brillan. La carrera de Héctor Lombard en la UFC se erige como un monumento a lo que sucede cuando la fantasía se encuentra con la realidad y la realidad contraataca. El fichaje de prospecto más caro se convirtió en el error más caro de la UFC. A veces, el campeón de papel nunca supera la primera prueba. A veces, las medallas olímpicas y los knockouts simplemente no son suficientes. Y a veces, $400,000 te compran el recordatorio más frío en los deportes de combate. No hay garantías en la lucha, solo apuestas. Y Héctor Lombard fue una apuesta que nunca dio frutos.